primero, antes de comenzar. Señor, te damos gracias porque hoy podemos estar aquí reunidos, siempre poniéndote a ti como centro de nuestras vidas, como centro de nuestras reuniones. Señor, saca toda distracción de nuestras mentes y enfócanos en lo que tú quieres hablarnos hoy en día. Señor, bendecimos todo lo que proviene de ti, todo lo que tú nos has dado a través de la cruz. Señor, y es por eso que hoy como respuesta a ese amor tan profundo de ti hacia nosotros, hoy, Señor, nosotros seguimos entregando nuestras vidas hacia ti. Gracias, papá. Te bendecimos. Amén. Amén. Bueno, quería tocar un tema. Hoy es un tema pero muy importante que viene afectando a muchísimas personas, y así como viene afectando a muchísimas personas, esas personas también estamos involucrados nosotros como hijos de Dios. Y ese tema es la ansiedad. Yo le puse de título, ¿yo ansioso? Porque normalmente decimos que no estamos ansiosos, pero la verdad, vivimos de una forma muy ansiosa. Y creo que también a raíz de cómo va el sistema y cómo va todo tan rápido, la ansiedad es cada vez más grande. Uno de los factores más grandes que hay de ansiedad es en las ciudades. Donde más gente hay en una ciudad, en un pueblo, mayor ansiedad hay. Fíjense que la gente va corriendo, va cada vez más rápido. Y cuando uno vive en un pueblo, todo más tranquilo. Uno dice, no sé, pero acá yo estoy en el pueblo, salgo de trabajar, me voy a la casa de mis amigos, voy a comer, ceno, después vuelvo a casa, me miro una película, voy al gimnasio. Y dice, ¿y dónde te alcanza tanto tiempo? Alcanza el tiempo. Pero cuando uno vive en una ciudad, no sé por qué, pero el tiempo es como que vuela. Y son las mismas 24 horas. Se vive diferente. Y la ansiedad es más grande cuando uno vive en ciudad. ¿No? Para entrar un poquito y entender lo que significa la ansiedad, la ansiedad se refiere a una sensación de angustia y preocupación, relacionada con la tensión emocional y la opresión en el pecho, que a menudo experimentamos en situaciones de incertidumbre o peligro. La ansiedad en sí es un trastorno psiquiátrico, ¿no? Escuchen, es un trastorno psiquiátrico que hoy afecta a todo el mundo. Dicen que más de 264 millones de personas en todo el mundo está afectada por este trastorno, que es la ansiedad. Esto lo dice la Organización Mundial de la Salud, no es un número mío. Pero ¿alguna vez se preguntaron por qué nos sentimos ansiosos? Porque a veces nos ponemos a pensar y decimos, ¿de qué me siento ansioso? Pero nos sentimos ansiosos. Capaz que no nos damos cuenta, pero nuestro cuerpo lo manifiesta, y capaz que otra persona viene y te dice, estás como alterado, no estás igual. Estás como ansioso, ¿no? Pero ¿y por qué afecta la ansiedad también en la vida de los hijos de Dios? Cuando realmente, ¿cuántos versículos hay que dicen que entreguemos nuestras cargas, ¿no? Entreguemos nuestro yugo. Y la verdad que hoy, como hijos de Dios, experimentamos muchísima ansiedad. Me acuerdo, hay un pastor que nos contaba una vez que él fue a sacarse un seguro de vida y le preguntaron, ¿de qué trabajas? No, soy pastor, le dice. ¿Saben que le cobraron el seguro de vida más caro? Dicen que los pastores, bueno, hay un promedio muy grande, no voy a decir un promedio porque capaz que no lo sé exacto, pero hay un promedio muy grande de que los pastores tienen que tomar ansiolíticos, tienen que tomar pastillas para dormir, medicinas para dormir, por el estrés, por cuestiones que se van acumulando en la vida de uno. Por eso es que, también está el factor de que muchísimos pastores sufren de infartos y cosas, y por eso un seguro de vida sale tan caro. Que uno dice, pero ¿cuánta gente dice, pero si el pastor no trabaja? Mentira, qué bueno que no trabaja. Un pastor no tiene horario. Un pastor no tiene horario. Trabaja las 24 horas. El pastor está en cualquier momento de la situación, en cualquier situación que uno necesita. Pero
abordar el tema de la ansiedad, me gustaría empezar por lo que es lo neurocientífico, para poder entender un poquito de lo que se trata la ansiedad. La ansiedad es nuestra amiga porque es una respuesta adaptativa que prepara a un individuo a predecir y contender contra un peligro potencial. A ver si lo puedo explicar un poquito mejor. Es una parte antigua, primitiva, dicen, del cerebro que se activa, que se llama límbida. Esta parte del cerebro es la parte que podemos decir animal del ser humano. ¿Qué hace? Pone alerta ante un peligro. ¿Vieron que los animales, no sé si vieron algún programa de documentales de animales, de cómo un león ataca a otro animal? ¿Vieron? Fíjense que el animal indefenso, cuando ve o se aproxima un león o una amenaza, ¿qué hace? Levanta la cabeza y se queda quieto. Y mira, ese es un sistema de alerta que se llama un sistema de ansiedad, que te pone en alerta ante un peligro. Eso es lo que hace la ansiedad en nuestras vidas. Nos pone en alerta ante un peligro. Cuando hay algo que está raro o que está mal, fíjense que enseguida sentimos como que el corazón empieza a latir más fuerte. Y eso es lo que hace la ansiedad. Por eso, en cierto modo, decir que es nuestra amiga. Porque actúa para bien. Pero aún se desconoce con precisión por qué sobrepasa la intensidad de estímulo. Todavía no se sabe por qué esa ansiedad sobrepasa nuestro estímulo. Y nos termina siendo una patología, nos termina siendo nuestro enemigo. Hoy mucha gente termina sufriendo, pero muy mal de ansiedad. Fíjense que la ansiedad, una de las causas que trae la ansiedad es el ataque de pánico. Y a veces decimos que es como la moda de esta época, el ataque de pánico. ¿Cuánta gente hay con ataque de pánico en el mundo hoy en día? Viene a raíz de la ansiedad. Tanta ansiedad que el cuerpo no lo puede, el cerebro y el cuerpo lo puede contener. Esa sobrecarga de estímulo. Entonces, podemos encontrar varios factores desencadenantes. Uno de los factores desencadenantes es experiencias traumáticas. Por ejemplo, quiero dar un ejemplo de una experiencia traumática. A un niño lo muerde un perro cuando es niño. Cuando crece, cuando ve un perro similar o ese mismo perro, ¿qué siente? No siente como algo que, en cierto modo podemos decir temor, pero no es temor, es una ansiedad, es un sistema de alerta a ese mismo perro, o cualquier perro. Y hay muchísimos ejemplos. Hay ejemplos mucho en violencia verbal, en bullying, que normalmente se ve que si un chico ve, y psicológicamente está comprobado, que si un chico ve, un niño chiquito, ve a alguien que le hizo algo malo, no actúa igual, se retrae, no quiere saludarlo, porque son sistemas de alarma que se llaman ansiedad. Esos son factores que se desencadenan, experiencias traumáticas. La otra es situaciones estresantes. Puede ser por un clima laboral malo, puede ser por circunstancias que nos estén pasando. Vieron que a veces vienen todas las circunstancias juntas y decís, todo junto vino hoy. Bueno, esos son situaciones estresantes en nuestra vida, que pueden traer y pueden ser causantes de ansiedad. Pensamientos negativos, no sé si conocen gente que todo le sale mal, a mí todos están en contra mío, todos me buscan pelea, yo no estoy contra nadie, pero la gente me busca. Bueno, hay muchísima gente que pasa esta situación. Y estos son factores también que pueden traer ansiedad. El hecho de estar constantemente pensando de una forma negativa, de que el mundo está conspirando y el gobierno y todo el planeta y todo el universo conspiran contra mí. Y decís, hey, no puede ser. Una persona puede estar en contra tuya, pero todo el mundo en contra tuya. Ya es un problema interno de uno. ¿Qué es este problema de ansiedad que uno sufre?
Entonces, también las preocupaciones excesivas, que tampoco voy a dar mucha explicación sobre las preocupaciones excesivas, que es algo común y es algo lógico. Lo que tiene que el estilo de vida que llevamos hace que vivamos un estilo de ansiedad destructivo. Y esto lo quiero leer porque dice, sufrir ansiedad altera el cerebro. En concreto, su química se activa para encender una especie de estado de alerta, como decíamos antes. Cuando sentimos ansiedad, la parte emocional y primitiva de nuestro cerebro, el sistema límbico, se ve alterada. Percibimos, escuchen esto, percibimos el mundo de manera emocional y menos racional. Todo lo que percibimos del mundo es emocional cuando estamos viviendo estos temas y estas alteraciones de ansiedad. Todo nos afecta, todo lo sentimos. Y saben que a veces uno dice, hey, pero ¿cómo? Esto no lo podemos controlar. Esto no es que, ahora lo controlo la ansiedad. No lo podemos controlar. Es algo que nos cuesta y es un trabajo que se tiene que hacer en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Y cuando hablamos de nuestros pensamientos, es nuestra mente. Porque entendemos que la mente es la generadora y el motor que crea pensamientos. Y el tema es puntuales que ahora vamos a seguir abordando, pero cuando hablamos de la mente y hablamos de la ansiedad y de los pensamientos, ¿qué mente está gobernando nuestras vidas? ¿Es nuestra mente o es la mente de Cristo gobernando nuestras vidas? Porque necesitamos que la mente de Cristo gobierne nuestras vidas. Es algo vital para nuestra salud mental y nuestra salud física y nuestra salud espiritual. Es algo vital. Porque, sinceramente, cómo estés espiritualmente es como vos vas a expresarlo exteriormente. Y cuando lo expresamos mal, es porque espiritualmente no estamos 100% bien. Entonces, todo lo que nos afecta interiormente, tarde o temprano, se va a expresar exteriormente. Todo. Va a llegar un momento, hay gente que vive de una manera, de que vivo de una forma, pero delante de la gente vivo de otra. Soy más bueno, me porto bien, no digo malas palabras. Pero internamente hay algo en nuestro interior que no está dominado por Dios. Entonces, cuando estamos solos, digo malas palabras. Cuando estoy solo, me enojo por todo. Entonces, tarde o temprano eso va a salir a la luz. Todo, vuelvo a repetir, todo lo que está en nuestro interior, tarde o temprano se expresa en el exterior. Ahora, quiero que veamos cómo esta ansiedad afecta en nuestra relación con Dios. Y la primera dificultad es confiar en Dios. La ansiedad puede generar dudas y miedos que pueden interferir en nuestra vida y en nuestro confiar con Dios. La ansiedad lo que nos lleva es a que nosotros podamos más que la mente y los pensamientos empiecen a tomar un sentido diferente y a ver como que Dios no está en el tema, como que Dios no nos ayuda. Entonces nos cuesta confiar en Dios. No podemos confiar en Dios cuando estamos ansiosos. Sentimos eso. Por eso puede generar dudas y miedos en nuestro confiar con Dios. Podemos sentirnos con incertidumbre y tener dificultad para dejar nuestras preocupaciones en las manos de Dios. Y es muy importante entender que esto no nos lleva a ningún lado bueno. Esta situación de no poder confiar en Dios y la dificultad de confiar en Dios nos lleva a un estancamiento y peor, nos puede llevar hasta un pozo espiritual. Porque nuestra mente está dominada por la ansiedad y la ansiedad nos hace pensar que Dios no está haciendo nada en el asunto. 2. Sentimientos de culpa. Puedes llegar a sentirnos culpables y con temor y preocupados
Y esto nos puede interferir muy fuerte en nuestra relación con Dios. Este tema puede interferir tan fuerte en nuestra relación con Dios que nos alejamos. Afecta mucho la ansiedad en nuestra relación con Dios. Y peor es cuando la ansiedad domina nuestra mente, domina nuestro corazón, domina nuestros pensamientos. Porque no nos deja pensar de una forma clara. No nos deja ver lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. No deja ver de que Dios está en control de esta situación también. Y una de las cosas que nos hace sentir culpa es de decir, ¿por qué si yo soy un hijo de Dios? ¿Por qué me siento ansioso? ¿Por qué estoy sufriendo este trastorno? ¿Qué está pasando con mi fe? Y estas cosas nos hacen sentir culpa, de decir, pero algo estoy haciendo mal. Algo está mal en mí. Hay algo que estoy haciendo que a Dios no le está agradando, por eso estoy pasando esta situación. Y nos hace sentir esa sensación de culpa, que no tiene culpa. Cualquiera puede caer en ansiedad. El tema es cómo contrarrestamos esta ansiedad. ¿Cómo dejamos que Dios obre en esta ansiedad? Sin dejar que nos afecte la culpa ni nos afecte la confianza hacia Dios. El tercer punto es distorsiones en la percepción de Dios. Podemos tener dificultad al conectarnos con Dios. Y es más, nos podemos sentir lejos de Él. Muchísimas veces, no sé si les habrá pasado, que estamos pasando una situación y normalmente es una situación difícil en nuestra vida. Y la verdad que es el momento más difícil para orar. Estamos pasando una situación muy complicada y es como que nos cuesta orar en ese momento. Nos cuesta sentarnos o nos cuesta apoyar nuestras rodillas en el suelo y entregar esas cargas a Dios. Y eso es lo que nos pasa, ¿no? Que distorsiona nuestra percepción hacia Dios. La ansiedad hace que distorsione, ¿no? Y dificulte nuestra conexión con Dios. Porque normalmente uno, cuando está bien, dice, cuando estás mal, el mejor momento y el momento más claro que debes acercarte hacia Dios es cuando uno está mal. Pero es el momento donde nosotros nos alejamos más. Es en el momento donde uno, sí, entrega sus cargas, se tira al suelo y ora, pero cuesta. Cuando en otros momentos no. Esto puede generar confusión y cuestionarnos, ¿no? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Fíjense la ansiedad, las cosas que puede traernos como hijos de Dios. ¿Cómo puede afectar nuestra relación con Dios la ansiedad? Son muchos factores que hay, muchos puntos. 4. Dificultad para enfocarte en la espiritualidad. Como decíamos recién, puede dificultarnos en el área espiritual, en el momento de orar, en el momento de agarrar la Biblia, abrirla, empezar a leer, a buscar paz, a buscar reconfortarnos, ¿no? A través de las Escrituras. Es una de las cosas que para un hijo de Dios son vitales, la oración y estudiar las Escrituras. Pero son cosas que en esos momentos nos cuestan. Son momentos que nos cuestan enfocarnos en cosas espirituales, en lo que Dios nos envió a hacer. ¿Cuál es nuestro enfoque? ¿Saben cuántas personas a raíz de la ansiedad se desenfocan y pierden la visión de lo que Dios les envió a hacer? A través de la ansiedad, hay mucha gente que pierde ese enfoque, esa visión. Y esa palabra que Dios puso en su corazón para llegar a ser. Y pasan los años y lo peor que se olvidan. Se olvidan de lo que Dios le envió a hacer. Y se olvidan del propósito de Dios en su vida, de lo que Dios quiere hacer a través de ellos. 5. Sensación de separación de la comunidad cristiana.
Esta ansiedad como consecuencia de todo lo demás que veníamos hablando, que decíamos de la dificultad de confiar en Dios, el sentimiento de culpa, la distorsión en la percepción de Dios, dificultad en enfocarnos en la espiritualidad, puede llevarnos a aislarnos de la comunidad cristiana. Puede llevar a aislarnos de congregarnos, de querer dejar la congregación al margen. De decir, esto no me funciona, esto no me hace nada, Dios no quiere arreglarme, Dios... Y hay muchísimas cosas que la ansiedad puede hacer que nosotros estemos pensando. Esto puede afectar negativamente nuestra vida espiritual. Y no es que va a afectarnos negativamente nuestra vida espiritual. Porque el hecho de congregarse es vital para nuestras vidas. Obvio que está nuestra relación con Dios. Obvio que está el tema de abrir las Escrituras, estudiar las Escrituras y ver a Dios a través de las Escrituras. Pero también es vital el congregarnos. Nos necesitamos. Hay algo que puso Dios en Vivi, que puso Dios en cada uno de nosotros, que yo lo necesito. Y hay algo que tengo yo que ustedes necesitan de mí. Y todos así nos vamos necesitando porque cada uno tiene una porción de Cristo que el otro no lo tiene. Esto es como un rompecabezas, que si falta uno, el rompecabezas no se puede completar. ¿Y saben cuál es la imagen que está en ese rompecabezas? Es la imagen de Cristo. Entonces, es vital el congregarse, porque somos una pieza de ese rompecabezas. Y nos necesitamos para poder expresar la imagen de Cristo más claramente. Es importante recordar que la ansiedad no define nuestra fe ni nuestra relación con Dios. Esto es algo que debemos pensar y debemos tenerlo en claro, que la ansiedad no define nuestra fe, no define nuestra relación con Dios y que somos hijos de Dios. Esto no puede definir nuestra identidad, la ansiedad. Hay gente que, yo me acuerdo que hay gente que le ponía nombre hasta sus enfermedades. Y lo trataba como una persona. Y decís, ¿cómo podés hacer? Esa enfermedad, eso que estás viviendo, te está definiendo. Y no podemos vivir y dejar que las situaciones, las circunstancias nos definan. Ninguna enfermedad, ningún trastorno no puede definir quiénes somos. Nosotros somos hijos de Dios y tenemos que tener una identidad bien, pero bien clara de quiénes somos en Él. Porque esto es lo que nos va a mantener firme. Y este es el fundamento que nos va a tener firme de quiénes somos en el momento de la situación que estemos pasando, en las circunstancias que estemos pasando difíciles. Y hablando de la ansiedad, en los trastornos de ansiedad. El saber quiénes somos realmente, quién es Dios en nosotros, eso nos va a mantener firmes. Ahora quiero tocar el punto de cómo contrarrestar la ansiedad y fortalecer la vida espiritual. Uno de los factores para contrarrestar la ansiedad es buscar apoyo espiritual. Compartir nuestras preocupaciones con líderes, con pastores, en la comunidad cristiana, en una congregación, en una iglesia. Necesitamos compartir nuestras preocupaciones. Capaz que no va el contexto en general de lo que es las Escrituras, pero una palabra que dijo Dios a Adán, ¿no? O que pensó Dios cuando creó a Adán, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Pero vámonos a tomar como algo en general. No es bueno que estemos solos. No es bueno llevar nuestras cargas solos. No podemos. Nos enfermamos. Nos va a llevar a una muerte espiritual, sinceramente. Por eso está la iglesia. Por eso está el cuerpo de Cristo. Para poder compartir nuestras preocupaciones. Como dicen Hechos, el orar el uno por los otros. Perdón, en Corintios. Orar los unos por los otros. Necesitamos compartir esas preocupaciones. Necesitamos compartir las situaciones que estamos pasando.
No, vuelvo a repetir, y no con cualquiera en la congregación. No es que me junto con cualquier persona en la congregación y le cuento mis problemas. Sino que tiene que ser personas que hayan caminado un poco más en la vida espiritual. Que hayan, no vamos a decir que estén más espiritualizados, ni nada, no, sino que tengan quizás 1 o 2 escalones más arriba que nosotros. Que ellos puedan ver la situación que estoy viviendo de una perspectiva diferente. Porque sinceramente, un ejemplo, digamos, me estoy por separar, ¿no? Y voy a mi amiga que tiene 4 divorcios y es el 6º marido y anda encima con otro chico. ¿Qué ejemplo digo? ¿Qué consejo me va a dar esa persona? Es normal, que no te va a dar ningún ejemplo. Bueno, entonces por eso necesitamos tomar consejos de personas con un liderazgo espiritual. Personas que hayan caminado un poco más o experimentado un poco más en el Evangelio. Estas personas pueden brindarnos orientación espiritual y un apoyo emocional también. Dice en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice así. ¿La tenemos? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dice que echemos nuestra ansiedad sobre Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene cuidado sobre nosotros. Y cuando hablamos cuidado, Él no dice, Él tiene cuidado sobre nosotros en que le demos el yugo. Nuestro yugo pesado se lo tenemos. Él no dice que Él tiene cuidado sobre nosotros en algo puntual, sino que lo generaliza. Él tiene cuidado sobre nosotros, sobre cada uno de nosotros. Esto abarca que Él tiene cuidado sobre nosotros, porque Dios también puso pastores en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que los pastores cuiden, ¿no?, de las personas. No voy a decir de las ovejas porque queda feo, pero de las personas. Entonces, es una parte del cuidado que pone Dios sobre nuestras vidas. Yo soy una persona que no soy partidario de un pastor que no tenga quien lo pastoree también. Creo que todos necesitamos a alguien que nos pastoree. Todos necesitamos un mentor. Todos necesitamos a quien descargar nuestras preocupaciones. Porque sinceramente, claro, está el pastor, el apóstol, lo que quieran, pero necesitan con quien llevar sus preocupaciones, con quien hablar. Sea pastor o no, puede equivocarse, puede tomar decisiones erróneas. Y necesita el poder hablar con otro pastor o hablar con alguien que esté por encima de él. No por encima, vuelvo a decir, no por encima de él espiritualmente, sino considerar a otra persona como mi pastor también. No está mal. Porque no podemos estar solos. Una persona no puede abarcar todas las cargas y decir, bueno, yo y Dios. Porque enseñamos a la congregación una cosa que no hacemos, sino. 2. Practica la oración y la meditación. A veces creemos que la meditación no es de Dios. Pero ¿qué dice Josué? A Josué, medita la palabra. Digamos, a veces creemos que la meditación solamente es para los budistas. No, nosotros meditamos también en la palabra. Entonces tenemos que practicar la oración y la meditación. Dedicar tiempo en conectarnos con Dios a través de la oración y la meditación. Dedicar tiempo. A veces nos paramos y decimos, bueno, voy a orar y empezamos. Señor, que esto, que el otro, todopoderoso, y bla, 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 bla. ¿Y qué terminamos? En el nombre de Jesús. Amén. Ey, ¿y Dios cuándo te habló? No dejamos ni que Dios nos hable. Porque encima no es un amén y a ver, Señor, ¿qué quieres hablarme? Sino es un amén. Bueno, prendo el televisor, ya está. Ya oré. Y la oración no es un monólogo, se puede decir que es una conversación también con Dios. Entonces en la conversación hay dos personas en una conversación
Y se trata de hablar y escuchar. Entonces, necesitamos esos tiempos de oración y meditación. Necesitamos esos tiempos de escuchar la voz de Dios también. Aunque estemos en esos momentos de ansiedad, necesitamos tener calma. A veces no necesitamos ni hablar. A veces necesitamos poner una música bajita y tratar de escuchar la voz de Dios. Quedarnos callados. Porque sinceramente a veces hablamos y Señor necesitas, perfecto, hay que llevar nuestras peticiones ante Dios. Pero Dios ya sabe lo que necesitas. En cambio, creo que es más importante lo que Dios tiene para decirnos a nosotros que lo que nosotros le vamos a decir a Él. Porque Él sabe todo lo que vamos a decir antes que abramos la boca. Pero nosotros no sabemos lo que Dios nos va a hablar. Entonces, es muy importante el poder escuchar a Dios, tomar estos tiempos de meditación. Y estos tiempos de meditación pueden ayudarnos a encontrar la paz y la tranquilidad en este medio de la ansiedad. Cuando estamos muy ansiosos, que estamos pasando esa ansiedad tan grande, tener esos tiempos y quizás meditar más que tanto hablar. Quedarnos callados, poner una música tranquila y escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios. Y eso les aseguro que va a traer paz. Nos va a tranquilizar. Nos va a sacar del medio de esa ansiedad del momento. El punto 3 es apóyate en las enseñanzas bíblicas. Las lecturas de las Escrituras proporcionan consuelo y fortalecen nuestro corazón. Las Escrituras nos fortalecen también. Hay muchas palabras de Dios ahí. Y muchas palabras de Dios, porque la otra vez estuvimos hablando que hay muchas palabras de Dios que fueron para personas puntualmente y para momentos puntuales. Pero también hay palabras de Dios que fue dichas para la iglesia. Y esa iglesia somos nosotros. Y esas palabras son para nosotros. Entonces, leer y buscar, estudiar, introducirse. Y a mí me gusta el hecho de no solo leer las Escrituras como un libro solamente, sino investigar. Yo soy una persona que me gusta investigar las Escrituras. Me gusta investigar, soy una persona que me hago 1000 preguntas. A veces Sheila me dice, ¿pero en serio te preguntas eso? Pero claro, ¿y por qué esto? Y está bueno porque te lleva y empiezo a buscar científicamente el porqué, y empiezo a buscar en la historia, y empiezo a buscar. Y Dios me da la respuesta de eso. Pero porque me gusta estudiarlo. Y cuando cada vez más nos introducimos, porque al principio te digo, cuando empezás, no sabes por dónde agarrarlo el tema. Pero cuando empezás, terminás con una tranquilidad, y eso es lo que trae las Escrituras. Trae consuelo, trae fortaleza. El punto 4, ya falta poco para terminar. Punto 4, la ansiedad como oportunidad de crecimiento espiritual. Porque estamos viendo la ansiedad como un enemigo fatal para nuestras vidas. Y es un enemigo fatal si lo dejamos avanzar. Pero también lo podemos ver como la oportunidad de un crecimiento mayor en lo espiritual. La ansiedad en sí es una lucha. La ansiedad nos lleva a luchar constantemente, porque no queremos sentirnos ansiosos. Pero es también la oportunidad de crecer en la fe y confiar más en Dios. Es el momento de donde uno empieza a practicar la oración, a practicar la meditación, a buscar apoyo espiritual, a buscar en las Escrituras y buscar ese consuelo, estudiar más, conocer más a Dios, porque sinceramente el que te va a sacar de esa situación no va a ser medicamento, porque la medicación lo que va a hacer, te va a tapar la situación. Pero el que te va a sacar de esa situación es Dios mismo. Es Dios nada más. Entonces, nosotros mientras más buscamos de Dios, digamos, más esa sensación de ansiedad va a desaparecer. Menos ansiedad vamos a tener. Por eso son momentos donde tenemos que confiar más en Dios. Entregar más esas cargas, aunque cuesten. Entregar las cargas. Hay unas cosas que trae estrés, que es el perder el control de lo que tenemos que hacer. Una de las cosas que trae estrés es que preocuparnos de aquellas cosas
que no están al alcance de nuestras manos, que no podemos hacer nada para eso. Entonces hay una cosa que nos debemos ocupar de lo que hay que ocuparse, y de lo que no nos podemos ocupar porque no está al alcance de nuestras manos, es entregárselo a Dios. Él sabe cómo hacer las cosas. Entonces, eso nos va a sacar estrés, nos va a sacar esta ansiedad. Por eso necesitamos verlo, el estrés o la ansiedad, como una forma también de un crecimiento mayor. Estoy pasando este proceso, porque todo proceso, como decíamos la otra vez, nos lleva a un crecimiento. Entonces, tener que ver este proceso como una catapulta para pasar a otro nivel espiritual, para ir creciendo cada vez más. En Santiago 1, Santiago capítulo 1, versículo del 2 al 4, nos dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Nos enseña que las pruebas producen perseverancia. Eso es lo que nos está enseñando. Y perfeccionan nuestra fe. Por eso es tan importante entender que los procesos nos llevan a otros niveles espirituales. Es necesario pasar procesos. Todos debemos pasar procesos. Porque si no vamos a ser bebés espirituales. No vamos a avanzar jamás. Por la ansiedad podemos aprender y depender más de Dios y encontrar fortaleza en Él. Eso es lo que tenemos que encontrar a raíz de los procesos, a raíz de esta ansiedad. Volvemos a repetir al principio: 264 millones de personas en todo el mundo sufren ansiedad. Más, dicen, de 264 millones. Es muchísimo el promedio. Dicen que un 60% de la población de España sufre ansiedad. Es mucho. Entonces, no es algo que es, bueno, eso le pasa a algunos. No. Si no estamos pasando ansiedad, capaz que podemos llegar en algún momento a pasar ansiedad. Y está bueno el saber cómo contrarrestar esto en nuestras vidas. Estos versículos lo que nos muestran es que Dios siempre se ocupa de nuestras preocupaciones. Él no queda, porque no es que Él se preocupa de nuestras preocupaciones. No es que dice, mirá Diego, ¿cómo estás? Pobre. No, Él no se preocupa, Él se ocupa de nuestras preocupaciones. Dios es activo, no es alguien pasivo, es activo, es alguien que hace. Él creó, Él es un Dios creador. Y es un Dios activo, es un Dios que está al tanto y al control, y haciendo y obrando en la vida de cada uno, a pesar de la dificultad que estemos pasando. Nos invita también a confiar en Él, en el medio de la ansiedad, que muchas veces se hace difícil, pero Él nos invita constantemente a confiar en Él. Y podemos confiar en Él. Es necesario que confiemos en Él. Obvio que también es importante, si hablamos de una exageración de ansiedad, de algo muy, muy grande, como llega un ataque de pánico, situaciones muy extremas. Yo me acuerdo, mi hermana tuvo ataques de pánico y tenía instintos de suicidio. Estuvo medicada, todo. Por eso digo que cuando llegan extremos así, no dudemos también, no dejar a Dios de lado, sino también en buscar una ayuda profesional. No está mal. La psicología no está en conflicto con la fe. Dios es creador de todo. Entonces no vayamos al médico, ¿no? Dios es creador de todo. Dios es creador de la medicina. Todo. Pues decimos, cuando pensamos que somos creativos, antes que nosotros creamos algo, antes que
Thomas Edison haya creado la bombilla de luz, Dios ya lo había creado. Porque con los materiales que eso se creó, son creación de Dios. ¿Se entiende? Nosotros vamos agarrando materiales que Dios creó para innovar, para hacer algo diferente, pero sobre algo creado ya. Entonces, la medicina en sí ya fue creada por Dios. La psicología es creación por Dios. Porque el cerebro y la mente funcionan de una forma. Y es entender cómo funciona eso. Por eso no descartar esto tampoco. No descartar el hecho de que si la situación es muy extrema, como le pasó a mi hermana que tenía instintos de suicidio, no dudar tampoco en decir, voy a ver un psicólogo, a ver a alguien que también trate mi situación, que lo vea a ver también. Hay psicólogos cristianos también. ¿Saben? Esto es medio íntimo de la familia, pero me acuerdo de mi hermana en estos momentos que estaba así, con mucha ansiedad, ataques de pánico, todo. Lo despierta a mi cuñado, a su marido, y le dice: amor, levantate, amor, despertate. Mi cuñado le dice: ¿qué pasa? Le dice: estaba pensando, y dice: ¿qué pasa si te mataría? Oh, imagínate una situación así. Decime, ¿tenés pensamientos así? ¿No tenés que ir a un psicólogo también? Necesitas ir a un psicólogo también. Imagínate, yo me imagino la cara de mi cuñado en ese momento. Claro, era una situación bastante extrema. Y hay situaciones extremas que podríamos llegar a recurrir a un psicólogo. Pero es fundamental recordar, ¿no?, que no solo Dios es creador de todo, sino que también es soberano sobre todo lo que nos afecta. Debemos depender de Dios. Debemos entender que nuestra dependencia tiene que estar sobre Él. Como decíamos, Él es creador de todo. Y también Él es rey y Él está sobre todas las cosas que nos afectan. Él está sobre esa ansiedad que te afecta. Entonces Él es rey sobre todas las situaciones. Él es soberano sobre todo nuestro malestar, sobre todo nuestro pesar, sobre todos nuestros problemas. Saben que cuando uno es chico puede ver la situación desde una altura, pero cuando uno crece, las situaciones, fíjense que cuando tenemos hijos y ellos se ponen mal por algún problema, nosotros lo miramos y ¿cómo vemos ese problema? Lo vemos que es mínimo ese problema, no es nada. Pero depende de nuestra madurez espiritual, es cómo vamos a estar viendo las circunstancias de nuestros problemas. Depende de nuestra madurez espiritual, vamos a ver desde qué perspectiva vamos a estar viendo el problema. Cuán grande es el problema que estamos viviendo. Pero eso tiene que ver nuestra madurez espiritual. Sinceramente, cuando maduramos espiritualmente, no hay problema grande. Sino que podemos decir, hay situaciones de la vida que tienen fecha de vencimiento, que pasarán. Porque todo en este mundo pasa. Todo en este mundo desaparece. Entonces, tus problemas también. Tu ansiedad también. En algún momento va a desaparecer. Pero es poder verlo desde la perspectiva, con el lente de Dios. Verlo desde esa forma. Verlo desde una perspectiva más eterna. Y no tanto de centrarme en la circunstancia. Dios, como decíamos, es soberano sobre todo lo que nos afecta. Y esto incluye nuestra ansiedad. Dios es soberano sobre todo eso. Y saben que Dios en esos momentos está moldeando su plan perfecto sobre ti. ¿Por qué estoy pasando esta ansiedad? Son procesos que te llevan a madurar y a crecer. ¿Por qué? Porque Dios está moldeando el plan perfecto en ti. Dios tiene un plan. Dios no tiene un propósito para vos. Es el propósito de Dios
cada uno de nosotros. No hay varios propósitos, es un solo propósito y es el de Él. Entonces, es como Dios te va moldeando para que su plan perfecto, su propósito eterno, vaya ejerciendo poder en nuestras vidas. No dejemos permitir que la ansiedad nos debilite. No podemos dejar que la ansiedad debilite nuestras vidas, y menos nuestra vida espiritual. Permitamos que sea una oportunidad para crecer en la fe y en la confianza en Dios. Debemos dejar que nuestra fe y nuestra ansiedad, y nuestra confianza en Dios sobrepase esta ansiedad. Que no nos domine. Al principio nos va a poder quizás costar un poco más el poder orar, el poder estudiar las Escrituras, pero a la larga vamos a ganarla esta ansiedad a raíz de que Dios va creciendo en nuestro interior, de que la luz se va manifestando en nuestro interior y va sacando toda ansiedad, porque debemos ver esta ansiedad como una forma de crecimiento espiritual, y mientras más crezcamos espiritualmente, esta ansiedad más va a desaparecer. ¿Qué les parece si oramos para finalizar? Señor, te damos gracias y queremos entregarte, Señor, toda ansiedad hacia ti. No queremos, Señor, quedarnos con esta ansiedad, Señor, y que esta ansiedad nos gobierne, domine nuestras mentes, nuestros pensamientos, sino que seas tú gobernando todo nuestro ser. Que la mente de Cristo, Señor, sea quien gobierne todo nuestro interior. Te necesitamos cada vez más, necesitamos de tu gobierno, necesitamos de ti, Señor, y es por eso que hoy entregamos nuestras cargas, entregamos nuestro ser, entregamos todo lo que somos, Señor. Entregamos nuestras dificultades, esas situaciones que estemos pasando, esas preocupaciones, porque sabemos que tú eres la solución a cualquier problema. Tú eres la solución a todos los problemas. Señor, y queremos fortalecer nuestra confianza en ti. En el medio de la preocupación, en el medio de cualquier circunstancia, queremos fortalecer esta confianza. Queremos fortalecer nuestra relación contigo. Porque te necesitamos. Y no hay nada en este mundo, Señor, que pueda haber, que pueda sustituirte a ti. Porque tú eres todo para nuestras vidas. No necesitamos nada más que a ti, Señor, para seguir adelante. Señor, trae paz a nuestros corazones. Trae paz a nuestras mentes. Y sabemos que toda situación que estemos viviendo es temporal. Toda situación que estés viviendo en este momento es temporal. Y Dios tiene el control de esa situación. Solamente se tiene que manifestar el tiempo perfecto de Dios en la tierra. Dios ya tiene la solución para lo que te está pasando. Solamente veamos estas situaciones y estas circunstancias que estemos pasando como para crecer más, para ir madurando más, para ir viéndote más a ti, para sacar todo lo que está en el exterior que me está abrumando y que seas tú, Señor, el enfoque de mi vida, que seas tú donde estoy mirando, porque tú eres el que me va a traer salvación, el que me trae, Señor, solución, el que me trae, Señor, tranquilidad en el medio de la tormenta. Gracias, Señor. Gracias por tanto amor. Gracias por tanta misericordia, Señor, derramada en nuestras vidas. Por tanta gracia. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.